fuoco, fuoco sacro. Estas son las palabras que seguramente habrá pronunciado Nerón cuando veía incendiarse Roma. Pero también a mis espaldas hay un fuego, un fuoco. Es el fuego, el necesario para cocinar nuestro asado del corazón. Así que bueno, hoy, lo habrán entendido, vamos a hablar de carnes. Carne, carne y carne, para reafirmar que la carne nos gusta mucho. Así que bueno, síganme y un brindis, por supuesto, con vino tinto para todos ustedes en honor a la sagrada carne argentina. ¡Salud! ¡Fuoco, fuoco! ¡Qué alegría volver a escuchar a nuestro emperador gastronómico, el gran Pietrus Zorba! Una nueva temporada de Historias Ricas comienza y ya estoy más enloquecido que Nerón con todas las cosas que vamos a conocer. Porque si bien dicen que todos los caminos conducen a Roma, este primer programa de Historias Ricas va a llevarnos a un nuevo destino siguiendo el olor a leña, el crepitar de las brasas, al hechizante y jugoso universo de la carne, este producto tan cercano a nuestra identidad, que nos une en un asado junto a una parrilla, alrededor de una estaca, de un disco, o que también somos capaces de hacerlo ahumado o a la olla en un rico puchero. Se nota que me gusta la carne, ¿no? Igual debo confesar que siendo tan fanático de la carne, no sé cuándo empezamos a comer carne. Pietro, ¿nos podés contar cuándo a nuestra especie se le ocurrió empezar a comer carne? El hombre es un recolector natural. Hace miles y miles de años atrás, el hombre, para alimentarse, tomaba lo que le daba la naturaleza. Tubérculos, frutas, semillas. Pero finalmente, en algún momento, se dio cuenta que existía un alimento muy especial, la carne. Primero los animales muertos que encontraba en el medio ambiente donde vivía y después la iluminación, el fuego. Ese fuego tan necesario para cocinar esa carne. Primero la tiraron directamente arriba de la llama y después se dieron cuenta ahí también que bueno, eso carbonizaba todo. Y aprendieron a cocinar este alimento tan sagrado en la Argentina. Y ese es el motivo por el cual vamos a dedicar el programa de hoy a esta materia prima que tanto nos gusta. Excelente. Ahora sí, con toda la info recibida, vamos a comenzar nuestro primer programa en donde, como verán, sí, ella, la carne, será la absoluta protagonista de hoy, donde conoceremos las nuevas técnicas de maduración. Sí, como escuchaste. Ahora parece que no solo el tinto es mejor cuanto más añejo. Vamos a saber cuándo comenzó nuestra pasión por la carne en el Río de la Plata y el papel que jugó en eventos históricos, como el cruce de los Andes. Veremos un hallazgo de la primera imagen de personas comiendo un asado en la Argentina. También seremos partícipes junto a Pietro del clásico asado de los viernes en una obra en construcción. Descubriremos las nuevas formas de cocinar la carne, el nombre y el origen de los cortes. Y nos enfrentaremos a un tema polémico para desmitificarlo: el tabú de comer la carne cruda. Así que discúlpenme, no sé ustedes, pero yo ya quiero comenzar a ver el programa de hoy. Por lo que vamos a acompañar a Pietro a la primera historia del día, donde nos va a llevar a vivir una experiencia a la que pocas personas tienen acceso. Ser testigos directos del paso a paso para el armado del verdadero asado de obra. Hoy vamos a disfrutar juntos de un verdadero asado de obra. Una institución, un derecho adquirido al punto tal que esta práctica, esta celebración, que se puede realizar una vez por semana, está detallada dentro del estatuto del convenio de trabajo de la UOCRA. Así que bueno, hoy vamos a conocer un poco más acerca de esta costumbre única que se desarrolla acá en Argentina. Síganme. Pietro, ¿me da una mano con el cemento? ¡Claro! Bueno, José, hoy viernes, estamos cerca del mediodía, pasado el mediodía, el fuego está encendido, eso significa que hay
asado. Asadito. Asadito de obra. ¿Cómo se organiza un asado de obra? Primero los viernes empezamos a juntar la platita. La plata, que eso es fundamental. Sí, después uno se encarga de comprar la carne y a mí me tocó. Hoy tocó el fuego, El fuego fuego. y manejo de Sí, la parrilla. sí. Bueno, normalmente, ¿cuáles son los cortes? Bueno, cuando hay un poco más de plata, ¿cuál es el qué corte se compra? Cuando cobramos ponerle la semana, costillar, faldita. Una o- faldita, pero sí. está siempre bien, Sí. ¿no? Con un buen pan, con una buena gaseosa. Sí, Y gaseosa. sobre todo para estar todos juntos Todos juntos. y celebrar que, bueno, pasó otra semana de trabajo. Sí. Para usted, o sea, que hacer asado de obra, ¿qué significa? Y es el costumbre de la obra. Casi en todas las obras donde nosotros vamos se hace el asado los viernes. Costumbre para charlar un poco del trabajo y conocer más. Sí, claro, es una buena oportunidad Sí. para estar todos juntos y ver Sí. las cosas que pasan, Sí. etcétera, ¿no? Une. El fuego ya, la brasa, mejor dicho, Sí. ya casi está. Ya casi está. Así que bueno, casi es momento de poner arriba los hierros. Los hierros. ¿Qué material se usa para hacer ese tipo de parrilla? Y el marco este es del 10, parrilla del 10. Entonces, lo que queda, digamos, ahí cuando están haciendo el encofrado, etcétera, cuando Sí. quedan unos recortes, ustedes después lo guardan, lo ensamblan ahí y lo armamos la y parrilla. se armó la parrilla. Una parrilla espectacular, perfecta, muy bien hecho. Gracias. Buenísimo. Ahora vamos a ver si funciona. Que se caliente un poco para limpiar. Está espectacular. Acá tenemos limón. Limón, que lo usan para desgrasar un poco la carne y Sí, para limpiar, para ¿no? limpiar, Sí. ahora. Bueno, ahí veo al compañero que tiene, Acá está mi bueno, el compañero. tesoro, ¿no? Sí, El la- tesoro. Hermosa. Hermosa carne. Bueno, así que todo perfectamente organizado, todas las tiras en su lugar, la brasa que está haciendo el trabajo que tiene que hacer y ahora, más o menos, Más o menos una hora, más o menos. una hora. Bueno, fantástico. Como siempre, con paciencia, vamos a llegar a un buen asado. Sí. Parece que salió, ¿eh? Parece que salió. ¿O no? Haciendo lo posible. No, pero salió bien, yo lo veo. Fantástico. Fantástico. Epa. Chacho, comer. Bueno, mesa servida. ¿Cómo funciona entonces? ¿Cada uno se acerca y toma su pedacito y el pan o usted Yo le le voy. sirve? Muy bien, Yo le voy adelante. sirviendo a los Todos muchachos. tienen una hambre. Un pedacito. Por supuesto, acá. Muy bien. El limoncito. Salió bien, ¿eh? Bueno, un aplauso, por supuesto, para nuestro eximio asador, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Muchas gracias a los muchachos. Muchas gracias. Gracias, José. Por Dios, qué capos estos tipos. Así como te levantan un edificio, te cocinan un asado memorable. Chapó para los amigos de la obra en construcción. Y ahora vamos al búnker, que ya está esperando el historiador que más sabe de historia, de la historia, de la historia. Qué alegría volver a escuchar al gran Diego, que va a contarnos sobre qué, cómo y cuándo se consumía carne en los primeros tiempos de nuestro país. Diego, finalmente una nueva temporada. Estoy emocionado. ¿Cuándo se empieza nueva temporada? Es así. No sé si le pasa lo mismo, pero Muchísimo, un placer estar de nuevo en marcha con vos con Historias Ricas. muy bien. Y hoy además es un capítulo muy especial, muy vinculado a nuestra historia, a nuestra manera de comer, que bueno, la carne argentina. Bueno, ¿cómo empieza esta historia en el país? ¿Cómo empieza la historia de este alimento que viene de otro lado en el país?
Bueno, desde ya vos lo decías, la carne en la Argentina es identidad, es cultura, es amigos, es familia y es trabajo, por supuesto. Además de un ritual social muy habitual en la mayoría de las familias argentinas. Pero tengo que decirte algo de entrada. No siempre hubo bovinos en estas tierras. Viste que uno dice, en la tierra de la carne siempre hubo vacas. Bueno, no fue así. Es un animal que introducen los españoles junto a otros, como el caballo, como el cerdo. En la época anterior a la llegada de los conquistadores españoles, los pueblos originarios eran pueblos más de caza, de cazar. Había, por supuesto, pescado, guanaco, ñandú, jabalí, inclusive en algunas zonas mariscos. Mariscos y no vacas, parece mentira en nuestras tierras. Verdad. Y bueno, los españoles introducen la vaca, la oveja, el cerdo, el caballo, y el primer producto más consumido no es el asado a la parrilla como hoy, sino el charqui, porque las tecnologías de la época impedían enfriar la carne. Así que la llegada de los primeros ejemplares bovinos, o sea, de vacas a esta zona, se da en el siglo XVI, 1550, 1580 más o menos, a Buenos Aires, a Santa Fe, y obviamente con métodos de cocción muy diferentes a los actuales. Había mucho de guiso, mucho de hervir la carne, las brasas, por supuesto, porque la carne era de otra calidad, era carne, hoy diríamos, carne mucho más dura. Sí. Desde el punto de vista de la regulación, el Cabildo regulaba. El Cabildo, que era la institución de la época colonial, antes de que fuéramos independientes, regulaba los precios para que las cosas no se pusieran muy caras. Básicamente la carne y el trigo, porque el trigo terminaba en el pan. Y vos fijate qué paradoja, en aquella época la carne era más barata en términos relativos por kilo que las frutas y que el pan. Y porque se comía solamente carne. Así es. Mucha. Y fue clave la carne también históricamente para la población y los asentamientos. O sea, las zonas de la pampa húmeda, donde además había un clima templado, era más probable que hubiera poblaciones donde estaba este clima y donde estaba la posibilidad de una alimentación. Así que el crecimiento del ganado va de la mano de los asentamientos poblacionales también. O sea, uno diría, hay ciudades donde hay un clima que permite que esté este alimento que hace tanto a la historia de los argentinos. Y fíjate vos un testimonio de fines del 17. Cayetano Cattaneo, un jesuita italiano, Sí. Que es impresionante la radiografía que hace de cómo se comía. Él escribió, que todo esto era muy curioso para él, matan una vaca y mientras unos la degüellan, otros la descuartizan. Casi una escena teatral, debía volar la sangre, ¿no? Muy cruda, o sea, Sí. tenía cierto nivel de violencia. Cada uno se hace un asador, como si hubiera asadores individuales, ¿viste? Como lo que hoy le llamamos el asado de la cruz. Sí. Enseguida clavan los asadores en la tierra. En un cuarto de hora, vos fíjate, un cuarto de hora, rapidito, comen la carne apenas tostada, se la devoran. O sea, solamente una cocción en la superficie, el resto, digamos, crudo. Bueno, estamos hablando de un jesuita del siglo XVII que relata esto que tiene tanto que ver con nuestra identidad. Y otro dato que te quiero dar, el tema de los malones. En la época, por supuesto, incluso en la etapa de la independencia, hasta la campaña de Roca a la Patagonia, había una pica, diríamos hoy, un conflicto entre el Estado, la frontera, y los pueblos originarios o indígenas, que también eran una forma de Estado. ¿Cuál era una variable de negociación? El ganado. Había acuerdos y un bien de cambio para, che, correte hasta acá, la frontera llega, no nos peleemos, porque había violencia, ¿no? Y no es que los indígenas eran violentos, ejercían a veces la violencia como método de negociación. Y cuando llegaban a un acuerdo, transaban con bovinos. Así que también fue un bien de cambio en la frontera entre el avance del Estado y los pueblos originarios o indígenas. Bien, muy importante. ¿Escuché bien? ¿La carne era más barata que la fruta y el pan en esa época? Ya estoy sacando pasaje de ida y de vuelta al pasado para traerme una docena de kilos. Ojo, hay una novela de Stephen King donde hacen eso, con lo que están los precios hoy en día. Mientras busco cómo viajar yo en el tiempo, vamos con Pietro a descubrir que no solo hay hornos por un lado y parrillas por el otro. Para cocinar la carne también hay algo así como hornoparrilla, que son la última moda de la cocción. Sí, unbelievable.
Amigas y amigos, nuestra sagrada carne no se cocina solamente con la parrilla tradicional, con la olla para el puchero, con los piolines, como se suele hacer últimamente. Existen otros sistemas para cocinar una carne y dejarla estupenda, maravillosa, jugosa, caramelizada. Bueno, un horno, no es un horno, es una herramienta que fusiona la idea de horno, ahumadero y parrilla, alimentada con carbón. El horno Josper. Vamos a ver de qué se trata. Juan, qué placer estar en la cocina, en esta maravillosa cocina a la vista del restaurante que quisiste mucho y que quieres mucho. Bienvenido, Gracias, Pietro. La verdad, gracias. un placer para mí también recibirte. Acá estamos en este restaurante en donde, como buena cocina argentina, servimos carnes. Pero también los cocinamos de una manera muy particular. peculiar. Es un método muy diferente a la tradición A la parrilla nuestra. tradicional. Exacto. Primero es en un horno, ¿no? Es un horno cerrado que hay una convección de calor que hace que las cocciones sean mucho más rápidas. Por otro lado, hay un control del ahumado interior de la cabina del horno que le aporta mucho más también a la carne. Y el sellado es mucho más rápido que la parrilla tradicional. Y lo que hacen es justamente poder mantener esa temperatura dentro de un horno con llama viva, ¿no? Nosotros acá ponemos carbón y después tiene un control de aire, flujo de aire, que hace que la brasa se mantenga viva por mucho tiempo. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos un animal que es un Angus de alrededor de 850 a 900 kilos. Entonces lo metemos y se va a descansar a alta temperatura. Muy bien. Bueno, Juan, trabajo terminado. Trabajo terminado. Trabajo terminado, maravilloso. Ya tenemos el corte de este bife ancho, como llamamos, que es un ojo de bife con hueso, y es increíble el aroma que se percibe, ¿no? Maravilloso. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales diferencias organolépticas, digo, desde el punto de vista del sabor, del aroma, de la textura, de la terneza, etcétera, que tiene este tipo de cocción con una cocción tradicional, siempre y cuando exista? Sí, existe. Digamos, lo que es el ahumado es mucho más intenso. Lógicamente está dentro de la cabina del horno. Veíamos el humo que salía, sin embargo, bueno, hay algo de ese humo dentro de la cabina que se le aporta a la carne. Y yo creo que cómo mantiene la jugosidad en el sellado rápido, ¿no? Fabuloso, sí. Es una característica que es muy particular de este tipo de hornos. Bueno, dice que ahora vale el brindis hecho con estas cosas. Bueno, nosotros Salud hacemos también. igual, Bueno. Para esta carne maravillosa, bueno, y para tener el coraje y la valentía de utilizar una herramienta de este tipo en un país dominado por la parrilla clásica tradicional. Así que bueno. muy Salud, bien. gracias. Qué maravilla, cómo me gustan las nuevas tecnologías. Les cuento que estuve averiguando para poner un horno de esos en casa y traerlo de Barcelona, que es donde los hacen, pero el precio más que salado era como a todas las salinas jujeñas juntas. Estamos hablando de más de 10.000 euros un Josper. Así que mejor me quedo con mi viejo grill y sigo disfrutando a Diego y a Pietro, que van a contarme cuál fue el vínculo de nuestros próceres con la carne. Diego, entonces la carne empezó a tener un rol absolutamente importante dentro de la vida de los pobladores de esa época. Y también de nuestros próceres o de algunos de nuestros próceres que evidentemente tuvieron un vínculo con este alimento. Así es. Bueno, Güemes, Belgrano, San Martín, todos han comido carne, comían asado, se comía, de hecho a Belgrano le gustaba jugosa. Y vos sabés que la carne fue protagonista del cruce de los Andes, de algún modo el que nos da la independencia a varios países de Sudamérica, de la mano de José de San Martín. A San Martín le gustaba el puchero y él mismo lo cocinaba, y lo compartía con sus allegados. Pero puntualmente en el cruce de los Andes, ahí cuando van de Mendoza a Chile por el Paso de los Patos, se organiza todo esto. Era una logística impresionante. Con el ejército iban cabezas de ganado en pie,
mucho charqui molido. El charqui es la carne secada al sol, que después se puede regenerar en un guiso. La base de la alimentación era el charqui molido. No Pero había también heladera. no había. También habían galletas, harina de maíz, ají molido, cebolla, por supuesto, sal, queso, vino, aguardientes y tabaco, porque los soldados del ejército se juntaban en el fogón, que era el momento de relax, de la sociabilidad entre una batalla y la otra, comían el charquicán, que es el plato que se hace con el charqui, y compartían tabaco, aguardiente y alguna botellita de vino. Así que la carne y el charqui fueron grandes protagonistas del cruce de los Andes y también de todo lo que es la etapa de nuestros próceres y de la independencia. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo sigue eso? Evidentemente, bueno, ahí hay un proceso. El charqui, por supuesto, la técnica es una técnica que viene de los pobladores autóctonos, indígenas, pero fue adoptada, ¿no? Porque la cantidad de carne que había en ese momento era muy grande, la población seguía creciendo y eso seguramente le dio el pie a generar, fue el pie como para que se generara, no sé si una industria, pero digamos una actividad vinculada al producto. Tal cual, una actividad comercial y luego más industrial una vez que avanzan las tecnologías. Pero lo resumo así, Pietro, del cuero al frigorífico y a la carne enfriada. Y en el medio todo un proceso. El cuero junto al cebo para las velas, que era parte también de lo que se podía sacar de la vaca, fue la primera industria nacional, el cuero. Estamos hablando siglos XVII, 1600 y XVIII. Luego ya viene el tasajo o el charqui, que es el método de secar la carne al sol. Inclusive se empieza a exportar, por ejemplo, a los países del Caribe y a Estados Unidos para los esclavos. O sea, la primera exportación viene de la mano del tasajo, ¿no? y del charqui. Y ahí los saladeros, el gran protagonista de los saladeros, incluso Rosas tuvo un saladero, ¿se entiende? O sea, el gran y poderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luego se prohibieron porque generaban problemas de salud y muchos olores. Cuando se empezaron a pagar en Buenos Aires, crecieron en otras provincias como en Entre Ríos. Y luego ya viene el método de la carne enfriada y esta gran industria que tiene que ver incluso con exportar la carne al exterior, a otros países, de la mano de todo el trabajo de los frigoríficos y de los barcos que llevaban carne enfriada. Así que de esa pampa húmeda crece la ganadería, la estancia, todo el mundo de los terratenientes y la posibilidad luego de pasar del cuero y el cebo al tasajo y el charqui y finalmente a la carne enfriada y a ese producto de exportación que es algo que nos distingue hoy por hoy. Ahora que escucho a Diego, me nace una duda. Mi mamá no cruzó los Andes con San Martín, pero cada vez que me hacía un churrasco le salía sequito y salado. ¿Sería que me estaba haciendo charqui? ¿O que nunca le tuvo el punto? Mejor me quedo con la duda. Te quiero, ma. Mejor cambio de tema y me meto por un ratito, dale, en la grabación del programa. Pietro, qué lindo que nos volvemos a ver. Te estaba extrañando. Hace mucho que no hablamos. Finalmente nos volvemos a ver. ¿Te puedo interrumpir un momentito para sacarme unas dudas sobre la carne? Por supuesto. Perfecto, empiezo. Pietro, necesito saber tu opinión en este tema tan polémico en todos los asados. ¿En qué punto debe comerse la carne de vaca? Jugosa. Si como el asado de tira con la mano, ¿está mal? ¿Antes no se comía así? No, está fantástico. Es una vuelta, digamos, al pasado. Si me quiero hacer un sanguchito de carne, ¿cuál sería el mejor corte para armarlo? No hay mejor corte, sino el corte que uno prefiera, pero seguramente colita de cuadril está perfecta, la tapa del ojo de bife está perfecta, bueno, todos cortes que sean tiernos. Ajá, ¿cuál es el mejor corte para hacerme una milanesa? El mejor, no me importa el precio. Para mí, ojo de bife. Pietro, ¿en qué me tengo que fijar en la carnicería para que el carnicero no me venda carne dura o que se esté por pasar? Básicamente hay que mirar el color en relación a la edad, al tiempo que tiene la carne en la vidriera. Si el color es oscuro, no va bien. Y con respecto a la terneza, es muy difícil hacerlo, pero si la carne fue cortada mal, me refiero al contrario de sus fibras naturales, es muy probable que sea dura. ¿Cuál es el corte de carne que menor posibilidades tengo de que salga duro?
Los cortes de la parte trasera del animal, el lomo, el bife de chorizo, el bife ancho, bueno, todos esos cortes, digamos, que trabajan, donde el animal trabaja menos su musculatura. ¿Y el que más posibilidades tiene de eso? Seguramente los osobuco. Si tuvieras que elegir entre todos los cortes de carne uno solo, ¿cuál es para vos el mejor para la parrilla y para el horno? El asado. Ajá. ¿Y el peor? El osobuco. Gracias, Pietro, maestro. Te digo una cosa, estás intacto. Amigas y amigos, llegó la inevitable hora del corte, de la pausa. Pero por favor no se levanten del sillón porque tenemos muchísimas más cosas para ver y para disfrutar juntos. Es así, como dice mi amigo Pietro, todavía quedan muchas cosas por ver en este reencuentro con ustedes. Como por ejemplo, conocer lo que es una carne madurada, ver cómo es el proceso de maduración y sumergirnos en el desconocido mundo de la carne cruda. Quédate que ya volvemos con más historias ricas. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. Amigas y amigos, bueno, volvimos. Así que bueno, disfruten, miren, observen y pásenla bien. Bueno, Diego, seguramente vos conocerás alguna anécdota, alguna historia vinculada a personas conocidas que hayan venido quizá de otro lugar y que se encontraron con este alimento. Muchas, te cuento una. Charles Darwin, enamorado de la Argentina, recorrió las costas antes de escribir El origen de las especies en el navío Beagle y comió asado. De hecho, él escribió que se sintió todo un gaucho, que andaba a caballo, que fumaba cigarro, que dormía bajo un toldo, tomaba mate y conoció a Rosas y comió un asado con Rosas en Carmen de Patagones en 1833. Y fíjate lo que escribió: tuvimos de cena carne con cuero, carne asada con su piel, es un bocado tan superior a la carne ordinaria. Se fue encantado Darwin con la carne argentina. Bueno, eso no está nada mal. Así es. Una persona tan relevante, bueno, eso es muy importante para nuestra historia, es un lindo testimonio. Bueno, y acá tenemos, te diría casi lo básico, para un asado argentino, chorizo, morcilla. Y por supuesto, asado, cortar por ahí, podemos discutir ahora sobre el corte, ¿no? Una tira. Una tira, ¿no? Porque hay gente que dice, no, eso no está bien, grande, chica, ancho, etcétera, etcétera. Pero bueno, el asado es omnipresente dentro de la idea de carne que tienen los argentinos. Y es muy interesante, además, observar cómo muchas veces no se aprovechan los cortes que en teoría tiene la media res. Pues nosotros siempre pensamos asado, nalga, bola de lomo, etcétera, pero en realidad hay mucho más. Entonces deberíamos volver a un conocimiento un poco más profundo, además porque hay cortes que son buenos para los guisos, cortes que son buenos para la parrilla, cortes que son buenos para la cocción al horno, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de todas estas pequeñas dificultades, Argentina sigue siendo uno de los grandes consumidores de carne. ¿Consumimos mucho? En el mundo. En esas épocas lejanas que vos describiste se comían 200 kilos por persona de carne por año. Parece una enormidad, pero como bien decía vos, había pocos alimentos, entonces eso estaba. Hoy en día más o menos estamos en los 50 kilos y el consumo tiende a bajar un poco, pero está, digamos, en un rango muy, muy elevado entre los 45 y los 50 kilos de carne por persona por año, carne vacuna. Menos mal que Darwin comió un asado con Rosas y no con mi mamá, porque si no el recuerdo hubiese sido otro. Ya sé, estoy un poquito monotemático con la mami. Mejor llamo a mi psicóloga para que me dé un turno mañana. En fin,
la vida misma. Por lo pronto, acompañemos a Pietro, donde su amigo chef Nacho Trota le contará los secretos de las carnes maduradas, otra nueva moda en el mundo. Humedad, temperatura controlada, cámaras frigoríficas, materia prima de enorme calidad. Es el mundo de las carnes maduradas, un mundo especial, un mundo que solamente los profesionales pueden transitar. Y ese es el motivo por el cual estoy en el restaurante de mi amigo Nacho Trota para entender un poco más acerca de este mundo mágico. Síganme. Bueno, Nacho, entonces este es uno de los ámbitos que tenés para poner en marcha, para hacer funcionar todo este proceso. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un espacio dedicado a la conservación y a la maduración de las carnes? Temperatura controlada, nosotros la tenemos entre 2 y 5 grados. Entre 2 y 5. Y la humedad y ventilación es muy importante. ¿Humedad cuánto tiene que estar? 65-85 de humedad. 65 y 65. Está perfecto. Para generar el hongo, la ventilación es para secar la carne por fuera. Por eso también los perfiles, capaz que se vende una carne más negra o más oscura. Sí. Es por una cuestión de deshidratación que empieza a tener la pieza. Perdón, Pietro, pero no termino de entender qué es la carne madurada. Dexter, la carne madurada es una carne, un corte de carne, bueno, que se deja descansar por varios días. Pueden ser 10, 15, 20, 30, 40, 50 y hasta 70 o más, en una heladera a temperatura controlada entre los 0 y 1 grados y también una humedad controlada que puede llegar hasta el 80%. De esa manera, los sabores de la carne se concentran de una manera sublime. Pero ahora, Dexter, ¿podemos seguir con la nota? Sí, cómo no, sigamos con la nota. ¿Esta carne de qué animal es? ¿De dónde viene? Esto nosotros compramos todo Angus. Raza inglesa. Perfecto. Exactamente. Y la realidad es que tenemos muy buena carne en Argentina. Sí, este es un excelente proceso extra que nosotros le damos para poder sentir ese sabor madurado en la grasa particularmente. Bueno, pero ahí vi otra heladera abajo, la vamos a visitar. Probar, sí. Pero aquí está un lindo cartelito, tren de bife con la fecha. Bueno, eso sirve para recordar el comienzo del proceso. Así que bueno, pero vamos a esa otra heladera. Vamos. Ah, muy bien. Esta es otra caja del tesoro, de los tesoros. La primera. Esta es la primera caja que el criterio es el mismo de la cámara un poco más grande, ¿no? En realidad hay que tener cuidado con eso. Temperatura controlada y humedad y ventilación principalmente. Porque se forma un hongo en la carne. Sí. Entonces ese hongo hay que controlarlo, hay que ir secándolo. Se tierniza la carne por dos motivos. Por el hongo, que rompe toda la fibra que tiene la proteína, y el tiempo estacionado es lo que concentra el sabor, como un jamón crudo. A mí un bife que pesa 26 kilos, o sea, un tren, merma alrededor de 20 a 25%. No es poca cosa. Y eso es agua que pierde. Sí. Por eso cuando lo probás, que está mucho más concentrada la carne. Con el plus del hongo ese que te da un dejo a, algunos lo asemejan al queso azul. Ese es un plus. Es un plus. Es un rico plus. Es un rico plus. Bueno, ¿cuál es la pieza más valiosa que tenés en este momento? Las de acá abajo. Bien. Tienen 80 días de maduración. Los de arriba tienen ya 45. Y lo que hacemos es el proceso rotativo. Las de arriba empiezo a madurar, después bajo acá. Después vamos y la que está más abajo es la que tiene más maduración. Una pieza espectacular, linda grasa acá, acá también, pero es una pieza espectacular, gran espesor y la carne debe estar exquisita. 900 gramos más o menos cortados, T-bone a 1200. Muy bien, así que bueno, ahora fuego. ¿Vamos a la parrilla? Fuego, sí, vamos.
Bueno, Nacho, tenemos acá nuestra, compartida, ¿no? Me tomo el atrevimiento, Sí, nuestra sí. maravillosa pieza, imponente diría yo, suculenta. Sí, sí. La cocinamos más o menos entre 12 a 15 minutos por lado, dependiendo del grosor de la pieza, a un fuego medio alto. Medio alto. Para No lograr suave, un lindo entonces- caramelizado por fuera, Ok. pero nada, que quede jugosito por dentro, bastante por lo que te conté antes de que sufre una deshidratación la carne, entonces si lo pasás de cocción, Sí, ahí ya se empieza a volver en boca desagradable, queda ¿no? más, sí, claro, no hay jugos de donde Así se es. tiene que agarrar la carne. Tipo de leña, carbón. Usamos un poco de carbón ¿no? para arrancar y después mantenemos a quebracho colorado por el perfume que tiene y el aguante de la brasa, y blanco que quema más rápido y me hace un poquito más de llama. Fabuloso. Bueno, entonces vamos, no hay que, Bueno, no queda hay que otra, esperar ahora y como vamos a hace el armar. buen asador que esperar. Exactamente. Muy bien. Para vos, en la maduración, ¿es más importante la intensificación del sabor u otras cosas? La carne que compramos, si lo corto apenas viene, ya es tierna. Sí, ya es buena. rica, es tierna. Obviamente se tierniza más todavía. Acá lo que buscamos es una concentración de sabor, sabor, ¿no? para darte algo distinto también, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí, sí. esas notas que encontramos hoy en boca cuando probamos. O sea un que sabor. la clave, digamos, o una de las claves, digamos, que tiene más valor es la del sabor. O sea, Exactamente. maduración, más sabor. Ok. 45 días tiene un sabor, 90 completamente distinto. diferente. A mí me encanta de 90 días. Yo lo huelo desde acá. Es un sabor, por supuesto, cárnico, pero te diría que me recuerda casi un jamón crudo. Y se algo asemeja así. mucho. Ah. Lo máximo que maduré fueron 160 días una vez y quedó muy fuerte. Bueno, ¿Cortamos, en no? este caso cortamos. Vamos a ver cómo salió. El aspecto es espectacular. Una capa de grasa fantástica, el cuchillo que se desliza maravillosamente bien. Se deshidrata mucho la carne. Fantástico. Fíjate que esto de acá en realidad es grasa y no es jugo de carne. Entonces si lo pasamos, Estupendo, además, Se ya seca. no perdió líquido, o sea, se Exactamente. asentó, descansó y es el momento de probar. por favor. Cortale un pedacito, por favor. ¿Con grasa o sin grasa? Con grasa, obviamente. Bueno, amigas, amigos, esta es una carne madurada. Esta es una carne que recibió cariño, que recibió cuidados, a partir de una materia prima noble. Así que bueno, vamos a probarla juntos y no se asusten por el punto de cocción, que sinceramente está perfecto. Salud. Salud. Fantástico lo que acabamos de ver. Además, ya tengo un nuevo argumento para cuando mi madre venga a casa y me rezongue con "otra vez se te pudrió la comida en la heladera". Con altura responderé: "No, ma, se está madurando". Madurando. Listo. Les juro que no hablo más de mi mamá durante el programa de hoy. Hablando de gente madura, volvamos al búnker con Pietro y Diego, donde nos van a mostrar la primera imagen de la historia de personas comiendo un asado en la Argentina. Diego, seguramente existen imágenes, fotografías que de alguna manera describen concretamente ese mundo que ya pasó. Así es, lo primero son óleos. Esteban Echeverría escribió El Matadero y hay muchos óleos que retratan eso, cómo se hacía la matanza de los animales. Esto es pintura, óleos. Y después puedo compartir con ustedes también la primera foto registrada que hay de un asado en la Argentina. Es de 1860, no es un asado muy ordenado. Se ve ahí un par de gauchos que están en General Lavalle, provincia de Buenos Aires, haciendo un asado medio a la cruz. No muy prolijo, es una foto histórica, 1860. Y también esta foto de un vendedor ambulante de carne. Vos sabés que se vendía en el día o se pudría, así que se lo ve ahí con su carnicería ambulante, Claro. con los cortes colgados, vendiendo rápido todo lo que se podía porque no había método de enfriamiento.
Y después hay cuadros. Hay uno que es muy valioso de un tano como vos, Ignacio Manzoni, 1871, época del gobierno de Sarmiento. Es un cuadro que está en el Museo Nacional de Bellas Artes y se ve un gaucho enseñando el arte de la carne. Y el otro más cercano es la crisis de 2001 en la Argentina, pero además con un toque futbolero, Talleres y Belgrano, el cuadro La Última Cena de 2001 de un autor argentino, Marcos López. Así que son diferentes imágenes que tienen que ver con este tema de la carne. Sí, imágenes que nos ayudan a entender un poco más nuestra historia. Así es. Y si para Diego ese primer asado registrado en la historia está un poco desprolijo, ni quiero imaginarme si me ve haciendo un asado con mis amigos en la terraza. Al lado de esa imagen nosotros somos una especie de catástrofe culinaria. Y hablando de cosas raras, ahora vamos a acompañar a Pietro para conocer en profundidad un tema un poco tabú para nosotros, pero que en otras sociedades es absolutamente normal. Hablo de la práctica de comer carne cruda. El tabú sobre la alimentación más grande que tenemos en Argentina es el de comer o no comer carne cruda. Algunos países como Etiopía, Italia, Francia superaron este tema y disfrutan de esta práctica, pero aquí no. Así que bueno, quiero escuchar la opinión de alguien que entiende mucho, un chef muy talentoso, amigo, Julio Báez. Vamos a ver qué opina sobre este tema. Bueno, Julio, finalmente llegué a este restaurante que yo considero extraordinario, el tuyo, por supuesto, Julia, de gran talento, siempre es una alegría. Pero hoy, mira que hoy es complicado, porque tenemos que hablar de un tema serio, un tema que tiene tabúes, ¿o no? Sí, hay que convencer a todos. Hay que convencer a un montón de gente. Sí. Acá en Argentina no es un tema sencillo. Este tema de la carne, de los platos elaborados con carne cruda o a partir de carne cruda o donde la carne cruda es un ingrediente importante. Bueno, ¿qué opinas sobre el tema? Y por suerte, a mí me encanta. Es uno de mis platos favoritos siempre y siempre fue un clásico desde que abrí. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que tenga que estar en la carta de tus restaurantes o de un restaurante en general? Yo trabajé muchos años con un chef francés, con Olivier Falchi, y en la carta siempre hubo tartar de lomo. Es fundamental, es de la cocina francesa, es uno de los platos emblemáticos, es de escuela. Acá en Argentina, donde evidentemente existe una, no sé si llamarla una repulsión, pero un rechazo muy fuerte por la carne cruda. Sí. ¿Cómo ves, digamos, la evolución del paladar de los argentinos? O sea, ¿vos ves que se está abriendo un poco el camino en relación a este tipo de plato? Sí, o sea, desde que abrí y hasta ahora evolucionó un montón, o incluso lo veían en la hotelería cuando trabajaba, que por lo general siempre a lo mejor lo pedían clientes extranjeros y con el tiempo cada vez lo pedía más el público local y cuando abrí Julia ya, por suerte, lo pide mucha gente. Aclaremos que la carne, digamos, los platos con carne cruda no se hacen ni con pollo, ni con cerdo. La única carne, digamos, que se podría utilizar y que se puede utilizar es la carne vacuna. ¿Cuáles son los cuidados que las personas deben tener en el caso de que quieran reproducir un plato de este tipo? Me refiero al tema de la carne. Y fundamental la frescura de la carne. Frescura de la carne. El color, el olor, que son siempre esas características primarias que nos van a asegurar que la carne está en buen estado, ¿no? Así que bueno, muy bien. Vamos a ver cómo, me interesa mucho ver cómo preparás este tartar. Bueno, lo que vamos a usar hoy es Wagyu argentino, es una raza japonesa. Sí, el plato clásico francés del tartar, bueno, lleva sus condimentos, salsa inglesa. Siempre está bueno usar algo ácido. Vamos a poner un poco de cebolla morada, un poco de mostaza antigua, salsa inglesa, también un básico del tartar, y a mí me gusta ponerle aceite de oliva. Bueno, y ahora hay que mezclar, se puede un poco aplastar la carne sin pisarla demasiado, y un poco es lograr eso que se logra en los embutidos, ¿no? Sí. Que la proteína se active un poco y la carne se pegue. Perfecto. Bueno, fantástico. Y ahora vamos a hacer una segunda preparación. Opción, ¿no? Exacto, Muy bien. sí. Carpaccio
tataki ahí con Un inspiración. carpaccio asiático. Exacto, Muy ya bien. que tenemos el guayu también. Es verdad, tenés razón. Exacto. Y acá lo que preparamos es un togarashi de flores. El togarashi es una mezcla de chiles secos, semilla de sésamo, alga nori, albahaca deshidratada. Voy a rebozar un poquito la carne. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos dos variantes de carne cruda o con carne cruda. Exacto. Una claramente inspirada a Francia, a ese Exacto. tartar, digamos, mítico, puedo decir así. Bueno, hablar. una pieza importante de la cocina del mundo, te diría yo, porque se come en todos lados. Sí, no hay un restaurante en No hay el mundo un- que no tenga una versión de ese tartar. Normalmente sí es así. Y otra versión más asiática, Más que asiática. adoré. Así que bueno, gracias No, por por favor. darnos la posibilidad de, primero, de verte trabajar. Y bueno, y de hacer entender que también con un ingrediente complejo, difícil, que tiene tabúes, se pueden hacer platos maravillosos y, por supuesto, riquísimos. Espero que lo disfruten, que se animen a Por comer supuesto. más carne cruda. Hay que probar de todo. Después, si a uno le gusta bien y si a uno no le gusta, paciencia. Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial, pero es chiquititos, así que no se vayan porque tenemos mucha más historia rica para ustedes. Si te vas ahora, es como no mojar el pan en el juguito de la carne. Te lo vas a perder, ya volvemos con más historias ricas. Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners. Los aviones más avanzados del mundo reducen hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Air Europa, tú decides. Amigas y amigos, sigamos con más historias ricas. Nunca mejor dicho que el programa de hoy fue un fuego. Carnes maduradas para descubrir nuevos sabores o carnes crudas para derribar mitos. Pero qué mejor que el gran Pietro para repasar todo lo que hemos vivido hoy. La carne atrae, gusta. A pesar de todo, lo hace en un momento histórico alimentado por el deseo de cuidar la salud y el ambiente. Pero ni siquiera estas razones inobjetables disminuyen su altísima popularidad. Se debe seguramente al vínculo primordial que tiene con la historia del hombre. Esos hombres que pintaron en cuevas milenarias sus travesías de caza. Esa carne que en un primer momento se consumía cruda, conoció el fuego y a partir de ese encuentro la evolución del hombre tomó un camino diferente. Esa larga historia llegó hasta nuestros días, aquí, en Argentina, hasta transformarse en un ritual ineludible dentro de nuestra forma de ser. Y de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene, donde volveremos a encontrarnos en este ritual ineludible llamado Historias Ricas.